Hola a todos, bienvenidos a este nuevo curso en el que vamos a ver cómo construir una minimal API con .NET y SQL Server y utilizando pues Swagger para las pruebas. En este curso vamos a ver los fundamentos básicos para la creación de una API mínima, una minimal API, que a efectos prácticos tiene la misma funcionalidad que una API estándar, pero su desarrollo pues es más rápido. Y para proyectos pequeños pues tardaremos menos haciéndolo con una API mínima que haciéndolo con una API tradicional. Vamos a interactuar en el proyecto con una base de datos SQL Server, utilizando para ello las tecnologías ADO.NET para conectar con la base de datos. La lógica que vamos a poner en la base de datos la haremos vía procedimientos almacenados. En este curso no vamos a tratar con Entity Framework. En otros cursos que tengo por aquí por Udemy sí trabajamos con Entity Framework o Dapper o similares. En este caso no vamos a trabajar con Entity Framework y vamos a aprender también cómo manejar el Management Studio. Vale, como digo, una minimal API pues es una implementación básica de las APIs estándar con las que podemos ofrecer funcionalidades esenciales para aplicaciones simples o como punto de partida para proyectos más complejos. Vamos a ver en este curso paso a paso pues cómo construir una API mínima. Entre otras cosas, a lo largo del curso pues vamos a ver cómo configurar nuestro entorno de desarrollo. En este primer vídeo estamos viendo el temario del curso y posteriormente veremos cómo preparar el entorno para trabajar con Visual Studio 2022 y veremos también cómo instalar el motor de SQL Server 2022. A su vez también veremos cómo instalar el Management Studio, donde podremos pues interactuar y crear las diferentes tablas, los diferentes procedimientos almacenados, en fin, lo necesario que tengamos que hacer en nuestra base de datos. Vamos a ver también más adelante qué es una minimal API y por qué podemos utilizarla, aunque os he dado unas pinceladas ahora, pero por si acaso no conocéis este concepto, lo vamos a ver más al detalle. Y también vamos a ver qué es una API, por si acaso alguno de los que estáis por aquí sois nuevos a la hora de construir APIs y no venir de las APIs tradicionales, digamos, de las APIs estándar. ¿Vale? A lo largo de este curso pues vamos a aprender a desarrollar nuestra minimal API, definiendo nuestros endpoints para realizar las diferentes operaciones de actualización, lectura, eliminación, creación, en fin, los típicos CRUD. Aunque haremos algo más que un CRUD de una entidad. También vamos a cubrir pues las necesidades básicas de una API como la autenticación y la validación de datos que veremos más adelante. En el módulo B ya vamos a crear nuestra minimal API en Visual Studio, vamos a crear el proyecto, vamos a mostrar las principales diferencias entre una minimal API y una API estándar. Una vez que lo tengamos todo esto claro, pues limpiamos el proyecto para dejarlo limpio, porque Visual Studio cuando generamos un proyecto pues nos crea una estructura de ejemplo para que lo entendamos o por si nos queremos basar en ella. Nosotros lo vamos a limpiar y crearlo desde cero. Luego crearemos un endpoint de ejemplo y posteriormente pues ya lo que vamos a hacer es la creación de las clases del modelo. ¿Vale? Crearemos una clase producto donde veremos cómo hacer las peticiones get, post, put y delete. ¿Vale? La idea que tengo con este curso es crear pues una clase producto, una clase cliente y una clase ventas, es decir, lo básico para que un cliente pueda hacer compras de determinados productos. A partir de esta estructura que montaremos, pues podéis seguir avanzando posteriormente una vez que tengáis ya las nociones claras de cómo trabajar con una minimal API y con SQL Server, pues a partir de esta estructura podéis seguir avanzando y creando pues las entidades que os hagan falta y las tablas en base de datos que os hagan falta. ¿Vale? La idea es esta, pues que un cliente a través de la API pues al final pueda comprar un producto. Una vez tengamos creada nuestra clase del modelo y hayamos renombrado los endpoints, pues lo que vamos a hacer ya es la persistencia en base de datos. Os contaré un poquito de inyección de dependencias por si no lo conocéis, porque es algo que se va a utilizar durante todo el curso y los que vengáis de .NET pues supongo que sí os sonará, porque lleva siendo durante unos años pues una herramienta que se utiliza bastante a la hora de trabajar, por ejemplo, con Blazor, pero por si acaso no lo conocéis, os daré unas pinceladas de lo que es la inyección de dependencias. Vamos a crear ya nuestra base de datos y la tabla de productos y vamos a hacer el mecanismo de alta de productos en SQL Server y en la parte de .NET. Veremos cómo obtener datos de los productos con peticiones get, veremos cómo modificar los productos y un mecanismo para borrar productos. Todo esto ya con persistencia en base de datos. Anteriormente pues os he mostrado cómo hacer las peticiones, pero lo haremos en una clase temporal estática que utilizaremos pues para que veáis cómo se hacen los diferentes tipos de peticiones, las peticiones get, post, put y delete, pero sin guardar en base de datos. Cuando lleguemos a esta parte pues ya tendremos el mecanismo para que la información se mantenga.
Posteriormente, una vez que tenemos hecho ya eso para nuestra primera entidad, vamos a ver conceptos de programación asíncrona y qué son los DTOs, los Data Transfer Layer, y adaptaremos la API para poder utilizar DTOs. Al final el DTO, pues lo que logramos es que quien consuma nuestra API, pues lo haga con una información que nosotros le mandamos, no con la misma estructura que tiene en base de datos. ¿Vale? Diferenciaremos por un lado las entidades que van a ir directamente a nuestra base de datos y por otro los DTOs, que será la información que mandemos a quien consume nuestra API. Por ejemplo, el ID interno de un producto, pues no se lo vamos a dar a quien consuma nuestra API. Le daremos un SKU o un código de producto, algo similar, pero no nuestro ID interno de la base de datos, ¿vale? Así a grandes rasgos, para los que no conozcáis qué es un DTO, pues consiste en eso. Al final son clases muy sencillitas que en lugar de tener el mapeo completo de la tabla, pues tienen las propiedades que queremos que utilice el cliente, quien consume nuestra API al fin y al cabo. Posteriormente veremos los conceptos de JSON Web Token, que es un estándar a la hora de trabajar con API REST, crearemos estructura de base de datos para nuestros usuarios de API y añadiremos la lógica necesaria para poder utilizar JWT en nuestra aplicación. Esto es prácticamente un estándar a día de hoy a la hora de trabajar con API REST. Hay otras maneras de securizar también las peticiones, pero esta es una, digamos, prácticamente imprescindible. Aparte de esta puedes añadir otra, pero esta digamos que es prácticamente un estándar. Veremos cómo se utiliza aquí en el curso en una minimal API, que cambia alguna cosilla respecto a las APIs tradicionales. Una vez tenemos hecho esto, pues mapeamos nuestros endpoints en clases, mapeamos el endpoint de productos y mapeamos el endpoint de login. El endpoint de login al final es la autenticación donde vamos a obtener nuestro token JWT. Posteriormente, pues creamos la clase cliente y cliente de DTO. Para aparte de tener la entidad productos, pues tener la entidad cliente para saber qué clientes tenemos almacenados en la base de datos. Y haremos pues las mismas peticiones que hemos hecho para productos, para clientes, es decir, peticiones POST, petición GET, petición PUT y petición DELETE. Una vez tenemos ya nuestros productos y nuestros clientes, pues podemos hacer nuestros mecanismos de ventas y vamos a crear pues una tabla y una clase aparte que sea venta y venta de DTO para que quede registrado qué cliente compra qué producto. Al final una tabla intermedia en base de datos con la que relacionamos pues dos tablas, ¿no? La de productos y la de clientes, donde va a quedar registrado pues qué productos o producto compra determinado cliente. Veremos cómo hacer la petición POST, cómo hacer la petición GET, cómo hacer la petición PUT y cómo hacer la petición DELETE para ventas. Y con esto digamos que tendríamos la estructura básica a partir de la cual pues puede ir creciendo vuestra tienda o vuestra aplicación. O si no vais a hacer algo similar, pues ya tendríais los conceptos básicos para crear vuestra propia API, pues utilizando la carcasa de esta, digamos, ¿no? La autenticación JWT os la podéis llevar, la parte de login de usuario de API os la podéis llevar. Si no tenéis clientes ni tenéis productos y tenéis otro tipo de autenticación, pues ya tenéis la idea de cómo lo podéis hacer. La idea me refiero a nivel de comunicación con la base de datos, a nivel de crear la estructura en tablas y a nivel de cómo atacar la base de datos desde la parte de nuestra API y cómo hacer las diferentes peticiones. Todo esto lo vamos a probar con Equagger y también vamos a utilizar Talent API Tester, que es una herramienta, que es un plugin que podemos poner en el navegador para hacer las diferentes peticiones POST, PUT y DELETE y probar nuestra API en local sin necesidad de desplegarla, ¿vale? Es una herramienta similar a Postman, pero en lugar de ser un cliente pesado que tienes que instalar en tu ordenador, en tu computadora, pues es un plugin que puedes agregar al navegador. Si venís de otros cursos, habréis visto que lo suelo utilizar. Una vez tenemos ya todo preparado, pues vamos a añadir también un mínimo registro para la gestión de log en nuestra aplicación para saber qué está ocurriendo. En el caso que se produzca un error y no sepamos exactamente qué ha pasado, pues tendremos un log donde consultar. Y cerraremos el curso con unas conclusiones. Más adelante pues iremos añadiendo contenido al curso de manera gratuita, como suelo ir haciendo siempre, bien a base de preguntas de usuarios o como poco con las diferentes actualizaciones que vayan saliendo de .NET. En principio en esto consiste el curso. Si estáis interesados, pues por aquí nos veremos. Cuando finalicemos este curso, pues deberíais tener unos conocimientos sólidos sobre ADO.NET, deberíais saber cómo conectar a una base de datos SQL Server desde una aplicación .NET, ya sea una API o otro tipo de aplicación. Al final, para conectar a SQL Server utilizando ADO.NET es similar, sea una API o no. Deberíais poder desarrollar una API básica, una minimal API básica. Deberíais tener algunas nociones de seguridad y
En definitiva, pues estaríais preparados para crear vuestra propia Minimal API, una Minimal API sencillita, pero estaríais preparados para iniciaros. Si tenéis un proyecto pequeño, pues quizá es más conveniente crear una Minimal API que una API estándar, que al final nos va a dar prácticamente las mismas funcionalidades, pero tardaremos menos en desarrollarla. Y nada, por el momento nada más que contaros. Si estáis interesados, pues nada, nos vemos en siguientes vídeos por el curso. Bye bye, hasta luego chicos.